dentro de las células pancreáticas, los acinos pancreáticos, ¿no es cierto? Es entonces la activación del tripsinógeno en tripsina. Ese es el inicio del proceso fisiopatológico. ¿Por qué un cálculo pequeño produce pancreatitis con mayor frecuencia que uno grande? Una persona. Es por el diámetro del conducto cíclico Y entonces el cálculo pequeño tiene que ser menor a. Menor a 0,5. Menor o igual a 5 milímetros. Se diga que esos son los que verdaderamente van a ocasionar pancreatitis. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de una pancreatitis? ¿La colelitiasis múltiple o la sola colelitiasis? La colelitiasis múltiple. Un cálculo enclavado en bacinete será un factor de riesgo para pancreatitis. Los hombres o las mujeres tienen más predisposición a formar cálculos. ¿Qué predispone a que el cálculo pueda salir por la vía biliar? ¿Cómo es que sale el cálculo por la vía biliar? La contracción de la colecistoquinina. ¿Ah? Es inducido por la alimentación que libera la colecistoquinina. ¿Qué va a hacer que alimento? las Las grasas, ¿no es cierto? Y hace que se libere la colecistoquinina. ¿Dónde se produce esa hormona? se libera las endocrinas del intestino delgado. Bien. Okay. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica entre una pancreatitis biliar y una alcohólica? De origen alcohólico. Fisiopatológicamente. Si queremos adelantarnos un poquito, ya lo mencionó Ivonne de la causa biliar, ya lo mencionaron en ese momento, la causa biliar, la migración del calcio que va a ir a impactar en el esfínter aeróbico, interrumpiendo la desembocadura del contenido pancreático por sus conductos de Wilson hacia el mismo lugar en la segunda porción del duodeno, ¿cierto? Ese es el mecanismo biliar. ¿Y la alcohólica? ¿Causa alcohólica? ¿Y la causa alcohólica? No sé, es que en Goodman solo El decía punto que- final va a ser lo mismo, la autodigestión, ¿no es cierto? Pero ¿qué lleva a la autodigestión? ¿Qué lleva a que vaya a ocurrir la activación del tripsinógeno y este se convierte en tripsina? Vamos. ¿Ah? No, es que en fisiopatología de Goodman solo decía que el alcohol tiene un efecto directo sobre los acinos pancreáticos. Tóxico. Un efecto tóxico. Tiene un efecto tóxico. Ese efecto tóxico que va a desencadenar sobre el acino. Ya, hace que las vacuolas que tienen solo lisosomas se Ya. unan con las vacuolas que tienen las enzimas pancreáticas inactivas como el tripsinógeno. Ya. Por lo tanto, esos lisosomas activan al tripsinógeno y la transforman en tripsina. Ese es el efecto tóxico que decía ahí en Guzmán que producía. Ya. Era cortito, era lo único ¿Y que... qué va a producir en relación a la densidad del contenido pancreático? La densidad está aumentada. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Cómo interfieren las proteínas por el mecanismo alcohólico en la contribución para que ocurra una pancreatitis de origen alcohólico? Por el mismo mecanismo que usted estaba yendo, ¿no es cierto? Las proteínas lo que van a hacer van a formar tapones de proteínas. Tapones de proteínas sobre los acinos pancreáticos, contribuyendo también a la activación del tripsinógeno en tripsina. Por 2 puntos sobre su nota final. ¿Dónde inicia y dónde finaliza la vía biliar? Una sola persona. ¿Dónde inicia y dónde finaliza la vía biliar? Todo el recorrido. Vamos. Una sola persona.
2 puntos sobre la nota final, cuidado que llegue con 49, que no le deseo a nadie, o con 50, puede ser su oportunidad. 5, 4, 3, 2, me encanta cuando hay un silencio. 1. Si te equivocas no importa, no vas a tener los 2 puntos y bueno, lo bueno es que chao. No. ¿Dónde vive Santa Cruz? Y eso me lleva hasta su casa. No es cierto. Entonces, el lugar exacto, el punto exacto, su número de casa, de su calle, tanto de su barrio, tanto. ¿Cuáles son los 3 criterios diagnósticos de la clasificación de Atlanta revisada? Delante. Vamos, alguien levante la mano. Están en su oportunidad. ¿Cuáles son los 3 criterios diagnósticos de la clasificación de Atlanta revisada? Laboratorio. ¿Ah? La clínica, La clínica, ¿cuál es la clínica? El dolor. Inicio súbito. Clínica del dolor abdominal. No, clínica del dolor abdominal. Laboratoriales. Laboratorialmente con Amilasa y lipasa. Enzimas pancreáticas. llora. Mayor a 3 veces su valor normal. Y el tercero. Imagenológico. Imagenológico. Ahora dígame usted las características del dolor abdominal. Es una pancreatitis. Todo parecía un poco. A ver qué grita. No, dígame concreto, no, o uno o lo otro. Puntual. Si yo les pregunto en el examen eso y veo cosas que son o sí o que puede ser que sí, que puede ser que no, no. Lo que está descrito en los libros. Es súbito, transfixiante, inicia en el epigastrio y se puede hallar en hemicinturón. Hemicinturón. ¿Quién dice que es el cinturón? Pueden confundir con cinturón porque el origen es biliar. Totalmente. Entonces muchos dicen, no, es el cinturón, pero bueno, cuando hay un cuadro agudo de un problema biliar que se sobrepone al problema pancreático, ambos van hacia el dorso y parecía que fuera el cinturón. Pero el verdadero dolor es el hemicinturón hacia el lado izquierdo y al dorso. ¿Listo? Y como lo mencionaron, las características del dolor abdominal, laboratorial, amilasa lipasa y imagenológico. ¿Qué quiero ver imagenológicamente? Aumento del tamaño de Demostración de aumento del tamaño pancreático. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué marcador es más sensible y específico para pancreatitis aguda? ¿Amilasa o lipasa y por qué? lipasa. ¿Alguien dice amilasa? No. Todos estamos de acuerdo que es lipasa. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Aparece más temprano, dice? ¿Ah? Aparece después del inicio del dolor, aparece las pasadas 2 a 3 horas. O sea, aparece mucho más ¿De precoz. cuánto tiempo cuenta? Desde 8 días hasta 14 días. Entonces, por lo tanto, aquellos pacientes que se aguantan y pasan 3 o 4 días y no les quedó otra que ir al médico, entonces ahí van a encontrar su lipasa aumentada. ¿Listo? La lipasa me habla también de la gravedad de la pancreatitis. El hecho de tener 5 veces el valor normal, el hecho de tener 20 veces su valor normal, ¿me dice que es más grave? No está en relación con la gravedad de la enfermedad. Debe solicitarse una tomografía todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda al ingreso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Generalmente para el diagnóstico usamos los 3 parámetros: el clínico, el laboratorial y el imagenológico. En la tomografía es
diferencia cuando hay uno y medio. ¿Mm? Cuando hay como uno y medio, o sea, no hay como el... Dos situaciones, 2 de 3. dudas diagnósticas, ¿no es cierto? ¿Y la otra? ¿Cuál sería la verdadera indicación? Después de las, 48. después de las, De la sospecha de un poco de necrosis. después de las, después de las, idealmente después de las 72 horas. Pero ¿por qué no puedo hacerle el ingreso? Y a ver que alguien me explique. ¿Por qué no se puede hacer el ingreso? Por ahí la señora va a hacerse la ecografía ya al plan 7000, ¿no es cierto? Y le tocó un médico que está haciendo ecografía, ¿no es cierto? Recién hizo un cursito de ecografía y le dijo, está todo normal. No se ven a Pues lastimosamente, porque puedo decir que es operador dependiente de realizar la ecografía. Pero, ¿por qué entonces es válido eso? Entonces, si me trae la ecografía normal, si yo llegué al plan 7000, entonces voy y le digo, hágase entonces nomás la tomografía. ¿Por qué no idealmente se debería hacer al ingreso? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué? Por su costo. Por su costo. Además, para nosotros diagnosticar tenemos dos criterios, podríamos basarnos igual en el criterio laboratorial. Supongamos que tienen la clínica del dolor y la amenaza de pasa están en el límite y está característica la clínica. Pero yo necesito demostrarlo para que se cumplan dos criterios y puedan fechar el diagnóstico. Ahí ya Podría ser que, porque la mayoría de pancreatitis es por lo que son los cálculos y me serviría más una ecografía en este caso para demostrar que es más específico para No esa es la respuesta. Porque primero la tomografía de abdomen que se hace es con o sin contraste. Sin contraste. Sí. ¿Quién dice sin contraste? Levante la mano. Sin contraste. ¿Quién dice con contraste? Levante la mano. La respuesta es con contraste. Pues para marcarlo más. La verdadera respuesta es con contraste, lo dice la evidencia, no lo digo yo. ¿Bien? Y entonces, si es con contraste, hacerle al inicio, voy a subestimar lo que es la necrosis pancreática porque no va a aparecer inicialmente y además de que puedo empeorar o hacer confundir de que con el contraste aparezca una falla por nefrotoxicidad por el contraste y yo pensar de que es más bien por la enfermedad y subclasificarla incorrectamente. ¿Se entiende? ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste. La tomografía que se pide para pancreatitis es con contraste. Sí o sí, no es sin contraste, por ese caso. ¿Cuál es el tratamiento más importante durante las primeras 24 horas? Todo lo que vamos a hablar hoy día es pancreatitis aguda. Crónica ya es un tema muy de especialidad de gastro, no es tan común, no nos interesa. ¿Cuál es el tratamiento más importante? Ojo. ¿Cuál es el? Está hablando de uno. No dice cuáles son. ¿Cuál es el tratamiento más importante de las primeras 24 horas? Sale balance hídrico. La hidratación. La hidratación. ¿Listo? Hidratación. Y la última pregunta. ¿Cuándo debe iniciarse la alimentación oral? Cuando no haya. Mateo. Cuando el paciente no presente ni náuseas ni vómitos, ni se escuchen ruidos de diarrea, sin importar el tipo de que... Hay dos grandes grupos de situaciones. La primera relacionada a la clínica y la segunda relacionada a
la clasificación de la pancreatitis. De acuerdo a la clínica, que no haya vómito, que no haya dolor abdominal y que tenga ruido hidroaéreo. ¿Cierto? Esos tres criterios los puedo encontrar rápidamente en una pancreatitis aguda leve, pero no así en las que son moderadamente graves o graves. Y entonces no puedo decir de forma muy abierta, cuando digo cuándo debe iniciarse la alimentación oral, no puedo decir un tiempo específico sin haber puesto por delante la clasificación. Varían los que son moderadamente graves que los que son graves en relación al inicio, mucho más alejado. Ok, entonces sabiendo todo esto, ¿acabó la clase? Doctor. Es imposible, ¿no? Es un tema que me encanta, la verdad, es muy amplio. Yo les voy a traer acá parte de lo que ya tienen ustedes y conocen y que han hablado en este momento, y parte de las cosas actualizadas que también se están haciendo en el mundo. ¿Ya? Ya ustedes saben el concepto de inflamación glandular pancreática como si disfunción temporal o permanente de la misma, que puede acompañarse de falla orgánica sistémica y potencialmente mortal cuando pasa etapas más complicadas. Este cuadro ya ustedes lo tienen. Esta clasificación es bien general, pero a la vez es ilustrativa desde el punto de vista de que en qué lugar ustedes se puedan ubicar. Ya en un estudio de 220.000 pacientes de Estados Unidos, el 80% de las pancreatitis que eran leves recuperaban dentro de los primeros 7 días, el 20% eran severas, de las que eran severas, o podían evolucionar a que no haya necrosis o a que haya necrosis. Las que no hay necrosis dentro del 20%, 75%. Y de las que las pancreatitis agudas necrotizantes, entonces ahí estas pueden ser estériles o infectadas. Y ahí es donde está el reto en realidad. Porque aquellas que son estériles ocupan 30-60% y infectadas 40-60%, pero es aquí verdaderamente donde radica el impacto del uso del antibiótico. El uso de antibióticos principalmente se da en aquellas pancreatitis agudas, severas, necrotizadas, infectadas. Llegar hasta ese punto no es nada fácil. Se necesitan varios scores, varias clasificaciones, se necesita tener una clínica muy sugestiva porque enmascara esta enfermedad y jamás de los jamases se atrevan a manejarlo solo ustedes. Sean gastroenterólogos, sean internistas, sean terapistas, sean endoscopistas, no se maneja nunca una pancreatitis solo. El manejo es siempre, pero siempre multidisciplinario. ¿Ya? Entonces la principal causa es la microlitiasis, la colelitiasis múltiple, 60% alcohol, 30% las hiperlipidemias, sobre todo las hipertrigliceridemias cuando son sobre todo mayor a 1000, ya es una de las causas también frecuentes. Las tres principales son estas que ya ustedes las conocen. En la patogenia, bueno, ya ustedes saben, autodigestión enzimática que se inicia por la activación del tripsinógeno en tripsina en la célula cinal. Esta autodigestión va a liberar un montón de procesos inflamatorios y va a ocasionar lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por un tiempo lo sacan, por otro tiempo ahora lo vuelven a incorporar. Sigue todavía válido, se sigue utilizando, ¿ya? Entonces, dentro de la primera semana, las manifestaciones que van a tener son síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y así no pueden tener fiebre dentro de uno de los criterios del SID, pueden tener hipotermia también, y la fiebre es donde muchas veces los hace confundir de que hay un proceso infeccioso, y no es así. Más allá de la primera semana, vale decir, después de los 14 días en adelante, es donde recién comienzan a aparecer las complicaciones locales. Cuando hablamos locales, son aquellas que están alrededor del páncreas. Cuando hablamos sistémica, entonces estamos hablando de fallos en distintos órganos. ¿Listo? Entonces, cuando el tripsinógeno activa la tripsina se encarga también de activar otras proteínas, ¿no es cierto? Entre ellas la fosfolipasa, proteasa, lactasa y bradiquinina, y dependiendo cuál sea activada más, pues va a tener un componente diferente. Si activa las bradiquininas, va a activar la caja de coagulación, vasodilatación, inflamación, fenómenos trombóticos. La lactasa, fenómenos hemorrágicos. Y la activación de la lipasa con lesión de membrana celular, digestión proteica, el edema, la inflamación, necrosis grasa, y este edema más inflamación, pues uno puede llevar al lirio con la distensión abdominal, náuseas, vómito. La vasodilatación pues va a llevar a una disminución
de la perfusión tisular con fuga de líquido tercer espacio, y el paciente se puede choquear, hacer falla renal y iniciar la falla orgánica. ¿Listo? Entonces el edema más corrección de exudado más destrito celular y la distensión de la cápsula pancreática ocasionar dolor, la fuga de líquido tercer espacio y el retroperitoneo inflamado lleva al hilio paralítico más relajación de fita. Todo esto, bueno, va a llevar a las náuseas y a los vómitos. Entonces, cuando comenzamos a analizar la fisiopatología, comenzamos a ver de que ahí están haciendo toda la clínica del paciente. En el momento en que yo tengo el principal síntoma, que es el dolor, y comienzo a relacionarlo y veo la causa, el origen, y comienzo a rápidamente involucrar que la causa de esa pancreatitis es biliar, listo, entonces debo lo más precozmente iniciar un tratamiento. Mientras más temprano inicio el tratamiento, menos las probabilidades de necrosis, menos las probabilidades de complicaciones, menos las probabilidades de infección de una necrosis, menos las probabilidades de fallas orgánicas, ¿ya? Entonces lo ideal siempre es tratarlo dentro de las primeras 24 horas. El examen físico es muy variado, no significa que todo lo van a encontrar, puede haber distensión abdominal, puede haber hipersensibilidad, resistencia muscular, disminución o ausencia de los fluidos hidroaéreos, síntomas de irritación peritoneal, puede haber fiebre, taquicardia, taquipnea, ocupación epigástrica, ictericia, signo de Cullen o signo de Gray-Turner. ¿Cuál es cuál? Ambos son manifestaciones de qué? De una pancreatitis que llamaban necrohemorrágica, ¿no es cierto? Pero eso de necrohemorrágica ya no se utiliza esa clasificación. Sabemos que los fenómenos hemorrágicos ahora son por mayor activación de las enzimas, de una de las enzimas pancreáticas, la diastasa. Cuando se activa más, entonces puede haber fenómenos hemorrágicos. ¿Que puede ser grave esto? Sí, puede ser una manifestación de gravedad. Los estudios de laboratorio, entonces, bueno, los específicos ya lo conocen, y los inespecíficos, bueno, tendré que hacer todo lo que es química sanguínea, hemograma, PCR y sobre todo marcadores de inflamación y de gravedad también, que están totalmente documentados. Gracias. Que es la procalcitonina. Se debe medir la procalcitonina. Al inicio se debe medir la procalcitonina si después de los 7 días comienza a aparecer fiebre, ¿ya? Y hay una reaparición de la clínica de dolor, entonces ahí me puede indicar como un marcador de necrosis infectada la procalcitonina, ¿ya? Ahora, si la PCR y la procalcitonina desde un inicio me salen elevadas, es un marcador inicial también de gravedad. En relación a la clasificación y las escalas de gravedad, antiguamente, ustedes lo deben tener ahí en su texto, ¿no es cierto? Eran todas estas. La de Marcela, criterios de Ramson 1 y 2, Glasgow, Apache 2O, Atlanta, BISAP, Pamplona, Marshall, etc. ¿Listo? Muchas de estas ya dejaron de existir y pasaron a la historia. Por ejemplo, la de Glasgow ya no se utiliza. La de BISAP se utiliza la modificada, la Marshall se utiliza la modificada. La clasificación de Atlanta en el 2012 hicieron una revisión, en el 2022 volvieron a hacer consenso con diferentes sociedades europeas, canadienses, americanas, de gastroenterología, de pancreatología, y decidieron mantener la clasificación como tal de la pancreatitis en base a la de Atlanta del 2012 que se había quedado. Antes era criterio de Apache 2, luego apareció el Apache 2O que incorpora la O de obesidad, pero no tanto por obesidad, sino cuando se tiene un índice de masa corporal superior a 25. Estaba sobrepeso, pero ya le daban una puntuación adicional de 2 puntos al hecho de tener índice de masa corporal mayor a 25. Glasgow desapareció, Ransom 1 desapareció y la de Marcela desapareció. Entonces, ¿qué es lo que hay habitualmente? Ustedes sabían esto, ¿cierto? Criterios de Ransom. Los criterios de Ransom no son los criterios diagnósticos. Valga la aclaración, ya lo hemos dicho al inicio. Los criterios diagnósticos parten de un triángulo diagnóstico que es clínico, laboratorial e imagenológico, eso no se cambia. Los criterios de Ransom, que se evalúan 5 al ingreso y 6 a las 48 horas,
donde se sabía de que si al ingreso a las 48 horas tenía una puntuación mayor a 3 se lo consideraba como grave. ¿Cierto? ¿Alguien sabe algo diferente? ¿O conocieron esto? De Apache, creo. No, de ransom. ¿Eso era lo que sabían o saben algo más que ha cambiado el ransom? Nada. Pues le digo que sí. Ya cambió. Ransom modificó. Ya modificó, ¿quieren saber qué modificó? Entonces, miren, si bien el ingreso a las 48 se sigue manteniendo, en total son 11 puntos, lo mismo que he visto hace un momento, la edad, los leucocitos mayor a 16.000, glucosa mayor a 200, la ST mayor a 250 y la glucosa mayor a 350, y a las 48 exactamente lo que ya ustedes conocen. Lo que ha cambiado es de que a partir de 5 puntos se habla de pancreatitis aguda grave. Ya no es mayor a 3, es mayor a 5. ¿Se entiende? Eso ha cambiado. Ya no es con 3, ahora es con 3 puntos solamente habla de riesgo aumentado, con 5 puntos pancreatitis aguda grave. Listo. Y en relación a la mortalidad o a la gravedad, 0 a 2 puntos, leve, 3 a 4 no grave, pero mayor a 5 grave, la mortalidad está en torno al 40%. Miren lo interesante a las 48 horas. A las 48 horas está el reflejo de cómo actuaste en las primeras 24 horas. Pero si el paciente te llega más allá de 48 horas, va a ser difícil poder valorarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el hematocrito disminuido más del 10%, obviamente aquí viste el líquido y acá lo que querés es que si disminuye más del 10%, significa que ese paciente estaba hemoconcentrado y descendió, por eso su valor del hematocrito. Te está hablando de fuga a tercer espacio, de deshidratación, lo hidrataste, entonces disminuyó su hematocrito. El aumento del nitrógeno ureico, también ya les mencioné, ¿no es cierto? La urea es un marcador indirecto de deshidratación. El calcio sérico directamente relacionado con la saponificación o la licuefacción del tejido pancreático con mayor predisposición a fenómenos hemorrágicos cuando no hay activación de los factores de la coagulación por el calcio. La presión parcial de oxígeno menos de 60 denota un componente pulmonar, déficit de base mayor a 4 o secuestro de líquido mayor a 6. Todos se equivocan en poder catalogar o clasificar o determinarlo, ese secuestro de líquido mayor a 6 litros. ¿Cómo lo hacen? Para que puedan validar ese criterio. Balance hídrico. ¿Cómo? Lo que ingresa inmediatamente. Vamos, un ejemplo, rápido. Porque no se olvide que esto es a las 48 horas. ¿Cómo? ¿Alguien tiene el aire de acá? ¿El control? ¿Quién puede ir volando a pedirle a Don Fausto? ¿Quién puede ir volando? Yo voy a volar. Bueno. Ya, entonces, C4 hídrico mayor a 6 litros a través del balance hídrico, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que al inicio el paciente, ¿no es cierto?, no tenga sonda fólica? ¿Tendrá que poner sonda fólica entonces como requisito al inicio? La respuesta es no. No es necesario. Porque el paciente no está inconsciente, el paciente no está paraparético o parapléjico, el paciente puede levantarse, lo tiene que acercar en una chata y cuantificarlo. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el ingreso y el egreso lo que va a ser la diferencia. De acuerdo a la forma de hidratación que le voy a indicar cuál es la correcta y lo que dice en la guía 2025, entonces, para que no lo sobrecarguen de volumen, cuando hacen de esa manera, entonces puede que haya un secuestro mayor a 6. Mayor a 6 denota gravedad. De entrada, eso les digo. ¿Qué tal si ingresó 4.000? Ingresó 4.000, ustedes les hacen 4 litros y egresó solamente 2.000. Entonces está quedando 2 litros. Y a las siguientes 44 horas pasa lo mismo, entonces está reteniendo 4. No cumple todavía el criterio. Entonces, se imaginan, para que sea 6 litros es mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces quédense por favor con lo que ha cambiado, ¿ya? Mayor a 5, sea al ingreso o sea a las 48 horas, habla de una pancreatitis aguda grave, eso ya cambió.
El Apache 2 o el Apache 2O, no me interesa que sepan todita esta clasificación, son tablas que están en los cuidados intermedios, terapia intensiva. Sepan que sí existe eso y de que se debería hacer para de alguna forma poder ustedes también clasificar. Todas las clasificaciones que les voy mostrando han intentado predecir qué pancreatitis al inicio puede ser grave en el momento del diagnóstico. Todas. Si hubiera una sola que me dijera eso al inicio, el resto estaría desechado, ¿cierto? Pero no hay una sola. Hay pacientes, ¿listo?, que llegan con un Ramson al ingreso o a las 48 horas, por decirle, son 5, pero se comporta como una anemia. Pacientes que ingresan con un Ramson de 2, que se comportan como una grave. Por lo tanto, no es absoluto ninguna escala de las que estamos viendo acá. Un Apache 2 o mayor a 8 me indica también gravedad. Pero yo tengo que hacer suma de criterios. Por eso le digo, esta enfermedad no es tan sencilla para tomar una decisión. Tiene que ser suma de muchos criterios para que pueda poder tomar un criterio adecuado. Ya. En una radiografía de tórax, que es lo que pueden ver, velamiento de los senos contradiafragmáticos con derrame pleural, principalmente en el lado izquierdo. ¿Listo? Pueden haber el signo de lasa cortada también, datos de hilo paralítico, intestino delgado dilatado. Bueno, lo que más nos interesa, ¿no es cierto?, en una ecografía abdominal es ver el agrandamiento, o sea, la cabeza, el cuerpo o la cola del páncreas. ¿Ya? Aquí, esto ustedes lo conocen, sombra acústica posterior de un cálculo, mientras que aquí hay múltiples litos que lanzan sus pequeñas sombritas acústicas posterior. Entonces, cuando comienza a haber deformación a nivel de la cabeza o del cuerpo, entonces es importante ahí ya meter contrastes para clasificar a través de una clasificación que se llama de Baltasar. ¿Ya? Y entonces la clasificación de Baltasar, acá se les traje la más clara posible, no la van a encontrar esta en ningún lugar. La he creado en otras palabras para ustedes. Evalúa la severidad de la pancreatitis aguda mediante una tomografía y toma en cuenta dos cosas: la morfología del páncreas y los hallazgos que se encuentran a nivel peripancreático y el índice de severidad tomográfica. ¿Qué significa eso? De acuerdo a las probabilidades que tenga de necrosis, ¿listo?, le da una puntuación. Esa puntuación la sumo al grado de clasificación morfológica. En total, por decirle acá, el grado A es 0.1234. Hasta 4 puntos llega la clasificación morfológica, y en la extensión de la necrosis, sepan que a partir de un grado C, la probabilidad de necrosis es menor al 30%, está directamente relacionado. En un grado D, la probabilidad 30-50%, y un grado E mayor al 50%. Da una puntuación. Entonces, cuando yo sumo ambas puntuaciones, es donde recién puedo ver la gravedad o no de la pancreatitis. ¿Listo? Pero acá hay un detalle importante. ¿Será que solamente a través de la escala de Baltasar? Muchas gracias. ¿Será que solo a través de la escala de Baltasar yo puedo verdaderamente clasificar a un paciente con pancreatitis grave? ¿Quién me dice por qué? Por 2 puntos sobre la nota final. 5, 4, 3, 2. Eso. Me vas a dar tu nombre final. Porque Baltasar solamente evalúa complicaciones locales y no evalúa la falla orgánica que hay en el paciente. Y la suma de manifestaciones locales con falla orgánica es lo que me va a entrar en la clasificación de Atlanta para verdaderamente decir si es leve, si es moderadamente grave o si es grave. ¿Ok? Entonces, nuevamente entramos en lo mismo. Esta, hasta por ahí, me puede decir si hay riesgo de gravedad o no, pero nada es absoluto. Entonces, Baltasar dice que un grado A es un páncreas normal, grado B un aumento difuso del tamaño pancreático,
el grado de anormalidad inflamatoria de la grasa peripancreática, pero sin colección líquida. Grado D, cuando hay una colección líquida, una sola. Y el E, 2 o más colecciones líquidas, pero lo más importante, lo que marca el grado E es la presencia de gas. La presencia de gas. Aquí se puede ver burbujitas alrededor del páncreas. Ese es un dato que me dice de que se está infectando la necrosis. Ahí la cosa se pone peor. Entonces puede haber necrosis, acumulación de líquido pancreático, absceso de bronquitis, ascitis pancreática, fístula, oclusión, trombosis, coiterizo, trutino, son complicaciones locales. Bueno, el pseudoquiste, absceso, ¿cuál será la diferencia, por ejemplo, entre una colección líquida, listo, y un pseudoquiste? Hay dos diferencias. Se refiere a la ecografía, a la radiografía. Habla de la tomografía. ¿Cuál es la diferencia entre una colección líquida y un pseudoquiste? Pseudoquiste tiene una pared propia. Tiene una pared propia fibrótica, ¿no es cierto?, con un contenido líquido, ¿cierto? Bien. Aparece después de las 4 semanas. Eso. La segunda característica es que aparece después de las 4 semanas. La colección líquida aparece dentro de las primeras 4 semanas y no tiene ninguna cápsula, no tiene ningún contenido que lo delimite. Esparcido. Muy bien. Diagnóstico diferencial entonces: úlcera péptica, colecistitis, accidente vascular mesentérico, que ha cambiado en los últimos años. Entonces, la mejor comprensión de la fisiopatología, hay un mejor arsenal terapéutico y endoscópico, avance de soporte nutricional, en las técnicas de reemplazo de operación extrarrenal o estudio clínico, mejor elaborado, completo y confiable. ¿Qué es lo que se quiere? Los consensos cada vez que se reúnen son para dar recomendaciones puntuales de un punto en específico y cambian mínimas cosas. Mínimas cosas. No ha cambiado casi nada desde el año 2022. Sigue siendo, entonces ellos se preguntaron, por ejemplo, si sigue siendo de evolución impredecible y sus complicaciones potencialmente graves. Y la respuesta es que al momento sí. La respuesta es sí. Sigue siendo su evolución impredecible, sí, porque al inicio no hay ninguna escala que me pueda decir al inicio verdaderamente si ese paciente va a evolucionar el primer día que ustedes lo están viendo como grave o como leve. No hay estos momentos. Entonces las clasificaciones y escalas han tenido un impacto real en las predicciones y prevención de la complicación y detección temprana de la falla orgánica. Entonces eso es lo que tratan de averiguar. E incluso ustedes saben que ya hay estudios 2026 donde están utilizando la inteligencia artificial a través de Gemini. Ya están metiendo software dentro, utilizando los Gemini para detectar precozmente la falla orgánica. Todavía es un estudio, no ha salido nada oficial todavía, pero ya con inteligencia artificial están tratando de detectar aquellos pacientes que van a tener falla orgánica temprana, predictores de falla orgánica temprana. Ese es el mayor reto. 40-50% mire, de las pancreatitis se siguen clasificando mal. En el simposio Pamplona del 2004 y se repitió en el de Pamplona en el 2012, donde Atlanta ratificó su clasificación, y en el 2022 la volvieron a ratificar, la clasificación de Atlanta del 2012, y es la que se sigue ratificando actualmente. Entonces hay un retraso en la detección de la falla orgánica. Aquí está el verdadero problema en la pancreatitis. La detección temprana de falla orgánica, no de las complicaciones locales, de la falla orgánica. Y en relación a la falla orgánica también se agregó algo más. ¿Quiénes saben qué es? ¿Cuántas fallas orgánicas conocen? Hay más. Entonces, en el Simposio de Madrid 2012, en relación a medicina basada en la evidencia, salieron 84 nuevas recomendaciones, ¿listo?
donde nos interesan nosotros los grados de recomendación fuerte con el nivel de evidencia más alta, los grados 1A, esos son los que uno debería creer, o hasta el 1B, cuando ya son 2A, 2B, 2C, ya no tiene sentido creer o aplicar ese tipo de recomendación, no es aplicable en la medicina. Entonces miren, grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia A, deben estar presentes al menos 2 de los siguientes criterios de los que están descritos en Atlanta 2012, lo que lo mencionaron al inicio. Entonces, ¿qué significa? De que no se discute eso en ninguna parte del mundo. Ya es una recomendación fuerte en evidencia A. No hay quien le pueda decir algo diferente a esto, no existe. Estos son los 3 criterios diagnósticos. Por favor, no me vayan a poner ransom si les pregunto en el examen criterio diagnóstico y me ponen ransom. Por fuerza voy a leer la Entonces, miren, grado de recomendación fuerte, nivel de evidencia A, se basa en 2 situaciones: los factores reales de gravedad y no en factores predictivos. Definen la gravedad en base a los factores determinantes de la evolución. Factores locales, factores sistémicos. Locales, peripancreáticos, escala de Baltasar, sistémico, falla orgánica. Esto es lo que ustedes conocían. Todos conocían. Cardiovascular, respiratorio y renal. Y sigue siendo, no digo que no, son importantes, sí. ¿Ya? La necrosis peripancreática, como puede ser ausente, infectada, y falla de un órgano ausente, transitoria o persistente. ¿Listo? Hasta ahí estamos todos bien. ¿Cómo sabemos que hay fallo orgánico cardiovascular? Ojo con este detalle: presión arterial sistólica menor a 90, no habla de la diastólica. Disminución en 40 milímetros de la presión basal. Si su basal, por decirle, estaba en 140 y baja menos de 40, o sea, 80, entonces también es considerado, aunque va a estar menos de 90. Dato de hipoperfusión tisular, lactato mayor a 3, o a través de la saturación venosa central de oxígeno, a través de la vía central, de una gasometría tomada de muestra venosa que sea menor al 70%. El lactato es uno de los mayores predictores. ¿Listo? Falla orgánica respiratoria, ¿a través de qué estudio lo van a poder determinar? Gasometría. Presión parcial menor de 60 y la PaFiO2, preferencia de presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno menor de 300 milímetros de mercurio, falla orgánica renal, disminución flujo urinario menor a 0,5 ml kilo peso hora por 12 horas o un incremento de la creatinina basal por 8. En pancreatitis no habla la nueva clasificación de injuria renal, habla lo que se ha visto solamente en la pancreatitis. La nueva clasificación de injuria renal habla de un aumento mayor a 0,3 en relación a uno previo. En pancreatitis no se aplica eso, directamente dicen mayor a 2. ¿Se entiende? Mucho cuidado. Apareció en el 2012 la clasificación de Atlanta, como ya les mencioné, y se ratificó. Se sumó Max Petro, ¿ya?, en los congresos de Atlanta, y dijo, bueno, yo creo que sí se podría subclasificar para poder intentar delimitar un poquito más, desglosar lo que es la clasificación de la pancreatitis, y lo clasificó en leve, moderada, grave y crítica. La de Atlanta dice leve, moderadamente grave y crítica. Entonces, el problema en Petro era entre aguda, moderada y aguda grave. En la moderada, necrosis estéril o falla orgánica transitoria, y en la grave, necrosis infectada o falla orgánica persistente. Era como que una confusión ahí. Entonces, se acabó eso y directamente pusieron la clasificación de Atlanta y dijeron, no nos vamos a complicar. Uno, que haya falla orgánica transitoria, y en el otro, que es el grave, que haya una falla orgánica persistente. No se complicaron. Entonces dijeron, sí puede ser útil la de Petro, pero nosotros nos quedamos nomás con la de Atlanta. Entonces, ¿cuál es la clasificación en este momento
que se maneja más en todo el mundo atrás, 2012. Entonces, de acuerdo a la gravedad, ya toma en cuenta cuando es leve, sin falla orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. Moderadamente grave, falla orgánica transitoria, o sea, menos de 48 horas, o complicaciones locales, ¿ya? O sistémicas, pero sin falla orgánica persistente. Aquí hace la diferencia solamente en esto, ¿ya? O sistémica sin falla orgánica persistente, o es transitoria pero no es persistente, o puede haber complicaciones locales. Y la grave, falla orgánica persistente más allá de 48 horas de uno o más sistemas. ¿Dice algo más acá? Entonces, ¿qué es lo que determina la gravedad? ¿Qué es lo que determina la gravedad? La falla orgánica y no tanto las manifestaciones locales. Y es por eso que puede haber falla orgánica cardiovascular, respiratoria, renal, hematológico y hepático. Hematológico y hepático. Y de acuerdo al momento de la aparición lo clasifican también en temprana y tardía, menos de 4 semanas, más allá de 4 semanas. Menos de 4 semanas, periodo de riesgo de falla orgánica, complicaciones locales tempranas, y más allá de 4 semanas, periodo de complicaciones tardías, correcciones, sobre todo pseudoquistes y la necrosis. ¿Ya? Entonces aquí habla de lo que son las colecciones líquidas y las necrosis. Exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ya saben. La clasificación de Atlanta 2012 es la que actualmente se está utilizando en todo el mundo y la falla orgánica es múltiple. En relación a la terapéutica actual, ya les mencioné, el manejo debe ser siempre multidisciplinario, donde se debe manejar a este tipo de pacientes. Las pancreatitis agudas que son leves, ¿ya? O moderadamente graves pueden manejar sin sala general, pero una que es grave directamente se maneja en terapia intensivo. ¿Okay? Hay que esperar 48 horas para determinar la posible evolución, dice, ¿no? Para ver si es una pancreatitis aguda potencialmente grave. Una pancreatitis aguda que al ingreso presenta uno o más fallos orgánicos o signo de alarma pancreática es lo que se debería determinar desde el inicio. ¿Cómo yo sé que una falla orgánica desde el inicio no va a ser transitoria y va a ser permanente? Pero yo cómo sé una pancreatitis aguda que por ahí le tocó un médico del plan 10.000, ¿listo? Y le hidrató, no le puso ni la solución adecuada y le hidrató a sus 10 gotitas y le dio su omeprazol y la señora agarró inclusive en la noche y comió ahí su masita. Cualquier cosa lo trató. Pero ese paciente estaba destinado a hacer una pancreatitis aguda. No significa que todo paciente que llega al inicio con una falla transitoria sí o sí va a pasar por el camino hacia la gravedad. 80% son leves y solitos van a resolverse dentro de los primeros 7 días. Eso es lo que se decía. Ahora las leves se saben que ya no es 48 horas. Son dentro de las primeras 24 horas. Ya cambió. Ya no es 48 horas. Dentro de las primeras 24 horas. Ustedes conocían esto. Hay que esperar 48 horas entonces. Pancreatitis aguda que al ingreso presenta uno o más fallos orgánicos y salía acá el score de Marshall, respiratorio, renal, cardiovascular. Mayor o igual a 2 en cualquier órgano define un fallo orgánico. Y de repente en el 2022, y lo comprobaron en 2025, Marshall se modificó. Apareció el Marshall modificado. ¿Ah? ¿Qué? Más para memorizar. Ah, ¿Es memorizarlo o no es necesario? Miren, respiratorio, renal, cardiovascular, hepático, central y hematológico. ¿Ya se modificó y ya cambió?
Por eso le estoy trayendo información fresquita para ustedes. Una pregunta. En cuanto a la escala de marcha, yo veo que se utilizan casi los mismos criterios como si fueran escalas SOFA y sepsis. O sea, la escala SOFA evalúa casi los mismos patrones. SOFA y sepsis son mucho menos más acortados, Claro, pero hay otros SOFA que también hay en pancreatitis que lo vamos a ver en el cuadro. Ya no hay esperanza. Ahora hay un SOFA para pancreatitis y hay un SOFA para sepsis. Son dos diferentes, por si acaso. Dos diferentes. Entonces, la pancreatitis aguda evalúa la falla orgánica transitoria en menos de 48 horas o persistente más allá de 48 horas. De uno más sistema en los primeros 7 días desde el inicio de la enfermedad. Entonces, ¿hasta cuándo se puede utilizar esta escala de Marshall? Hasta los 7 días desde el inicio de la enfermedad. Si el paciente llegó con un cuadro de 5 días o 6 días, tengo un día más para evaluar. ¿Okay? Entonces, a nivel respiratorio puntual, PAFIO 2 menos de 300, 2 puntos. Renal, creatinina sérica mayor a 1.4, dice el campo, mayor a 2 puntos. Cardiovascular sistólica menos de 90, que responde a la terapia con líquidos, 2 puntos. Hepático, bilirrubina mayor a ¿cuánto? Sí. 5. A nivel central, Glasgow menor a 15. o sea, 14. Está somnoliento, ya son 2 puntos. Hematológico, plaquetas menor a 100, 2 puntos. Mayor a 7, grave. ¿Qué significa esto? Falla orgánica persistente mayor a 48 horas. Ojo con esto. Significa que tiene que haber al menos 3 órganos que estén afectados para yo poder, entre paréntesis, decir de que ese paciente va a estar con una falla orgánica persistente. ¿Me entiendes? 7 puntos lo voy a lograr con 3, ideal, o sea, 4. No darle tanta vuelta porque no hay puntuación intermedia de 0 o 1. En cambio, en la anterior, 0, 1, 2, 3, 4. Ya cambió. 2 directamente. Entonces, dentro de los primeros 7 días debe manejarse. Obviamente, si yo voy sumando con escalas y todo me sale grave, dentro del ingreso, las primeras 48 horas, pues, hacen la terapia, ¿no? Y verán ahí la evolución del paciente finalmente. Luego, al ingreso a las 24 horas después de la hidratación adecuada, salió el score de BISA. Y se lo vi medio desordenado, ¿no? Nitrógeno ureico, exterior de estado de conciencia, SIRS y funciones pleurales. Muy medio desordenado se veía, ¿no es cierto? Entonces, decía, traigo más puntos igual, pancreatitis aguda grave. Se lo traigo más ordenado. ¿Listo? Entonces, con lo que significa cada uno. ¿Ok? 5 variables al ingreso para predecir qué cosa es la mortalidad intrahospitalaria en la pancreatitis aguda. La B del nitrógeno ureico mayor a 25, la alteración del estado de conciencia a través del Glasgow, SIRS presente, un punto, y dentro del SIRS, bueno, ya ustedes saben, cuando hay 2 o más de los siguientes: temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, leucocitosis, ya, esto 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Si de los 4 tengo 2 presentes, entonces voy a incluirlo directamente como que está presente en el SID y le voy a dar un punto automático. Me da mayor a 60 y el derrame pleural un punto. Mayor a 5, mayor al 20% de mortalidad, alto riesgo. Ya tenemos Marshall, tenemos Visa, tenemos Ransom. ¿Cuál nos falta? SOFA, pancreático. Ahí lo tienes. Todo tuyo. ¿Dónde son las complicaciones entonces? A nivel respiratorio, coagulación o hematológico, hepático, cardiovascular, neurológico, solo que acá te lo desglosa un poco más. El otro era directamente, te decía, mayor a 5, la bilirrubina total. ¿Okay? Acá te habla de difusión orgánica muy alta cuando tienes 13 a 24 puntos mayor al 40%. Estas tablas habitualmente, no es que se las voy a pedir que se las
sepan de memoria. Tienen que saber para qué sirven, ¿listo? Y cuáles son los sistemas o los órganos que se toman en cuenta. ¿Ya? Luego aparecieron también con el intento de poder saber cuáles son graves los famosos signos de alarma pancreática. Signos de alarma, le pusieron ese nombre para intentar encontrar todos estos datos al ingreso y llamen la atención para decir que ese paciente puede ser potencialmente grave. Volvemos a lo mismo. Criterio clínico: obesidad de edad mayor de 60 años, irritación peritoneal, derrame pleural, alteración de la conciencia. Laboratorialmente, PCR, menos de 150, inflamación, más de 150, inflamación más infección. Si hablamos procalcitonina mayor a 0.5, imagínense, hemos tenido pacientes con 6, 8, 10, 12, 15, 20 de procalcitonina. Y es un marcador tan fantástico la procalcitonina que me puede decir inclusive cuándo voy a soltar el antibiótico. Y se manejan varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es ausencia de clínica del foco infeccioso más una procalcitonina menor al 50% de su valor basal. Su valor basal es que sea menos de 0.05. Significa que si es menos de 0.25, ya pasaron 7 días, de antibiótico, no hay clínica, suelto antibiótico. Listo, chao, con total seguridad. Así funciona. Radiológico, derrame pleural o líquido libre peritoneal. Y las escalas cronómicas, Apache, Ramson, aquí ingresan también el PISA, ingresa el Marshall, etc. Biomarcadores acabo de mencionarles en relación al manejo terapéutico. ¿Ya? Primero, en primer lugar, la hidratación. Punto número 1, hidratación. En segundo lugar, el tema de la alimentación. Tercero, manejo del dolor. Inhibidores de la proteasa, entre ellos, acá está la glutamina. Hay el manejo del síndrome compartimental abdominal, cuando usar antibióticos y antifúngicos, radiología intervencionista y endoscopía invasiva o cirugía. Pregunta de libro 1. Indicación de colocación de sonda nasogástrica en pancreatitis. Ahora ya no les voy a decir un criterio, les voy a decir 2 criterios. Díganme 2. No me digan de compresión. ¿Cuál es la número 1? ¿Cuál es? Coercible. Número 2. La número 2 está en relación con la alimentación. Paciente con pancreatitis que dentro de las primeras 24 horas, teniendo altas probabilidades de ser leve, pero que no tolera la vía oral, yo necesito lo más rápido posible introducir en el líquidos claros, entonces lo debo hacer a través de una sonda. Vómitos incoercibles significa vómitos que no paran, que son continuos. ¿Entiendes? Usted haya vomitado una vez no significa que vaya a vomitar siempre. Se puede dar medicamentos para bloquear el tema de las náuseas y colocar esos son dietas, ¿no es cierto?, para que puedan tolerar mejor los líquidos. Nunca va a ser lo mismo la nutrición enteral que la parenteral. Entre la enteral y la oral, ¿cuál es mejor? Siempre la oral. Lo fisiológico siempre es lo mejor. Los grandes problemas y discusiones que hemos tenido, porque es verdad, cuando yo estaba en el 4º piso, ha sido donde más he tenido batallas con los cirujanos, porque inícienle de una vez antibióticos, colóquenle de una vez sonda, ingrésenlo de una vez a quirófano, pídanle una RCP, ya no vamos a entrar a operar, ¿cuándo le van a entrar? Y eran puros cuestionamientos. Y entonces te toca ahí analizar punto por punto, clasificación de criterios, muy sutilmente, porque qué tal que el paciente, que sea una paciente muy sensible al dolor, y medio que le estás queriendo palpar, y ya le está doliendo, pero clínicamente el resto está todo bien, no hay vómito, camina, se sube, está tranquila, si no la tocas no le duele, pero le
planchas, le tocas y le duele. Entonces, pequeños ratitos te pueden hacer cambiar las conductas. En relación a la alimentación, ¿qué era lo que se hablaba? Proceso hipercatabólico. ¿Qué significa hipercatabólico? ¿Ah? Hipercatabólico significa que mayor utilización de la energía a través de la utilización de las proteínas. ¿Sí? Mayor utilización de proteínas. ¿Y eso qué denotaba? Sí, mayor utilización de las proteínas. Pérdida de peso, ¿no es cierto? Con debilidad, etc. La nutrición temprana es fundamental en la evolución del cuadro e indispensable en los casos de magnetismo moderadas, graves o críticas. Evidencia demuestra que el ayuno prolongado se asociaba con mayor índice de necrosis infectada y falla multiorgánica. Entonces, ¿qué era lo que se decía como recomendación fuerte y evidencia real? Esto se manejaba hasta el año 2022. NPO estricto inicialmente hasta 48 horas a todos. Todos, nada ingresa por ahí, bloqueo. Miren, imagínense hasta ese nivel de bloqueo. ¿No? Esto ya cambió. No es indispensable, es una de las subastricas que se toma vómitos forcibles, se recomienda el uso de glutamina, no se recomienda el uso de probióticos. Por un tiempo pensaban que podía utilizarse los probióticos que favorecía y evitaba el tema de las translocaciones bacterianas. Al final dijeron no sirve. Debe iniciarse de forma precoz, primeras 48 horas. Estoy diciendo lo que se hacía antes. ¿Listo? Lo que estoy enfatizando es que se decía NPO 48 horas, pero después de que idealmente dentro de las primeras 48 horas sí cumplían esos tres criterios clínicos, sin vómitos, sin dolor abdominal y con ruidos hidroaéreos, entonces puede iniciar la dieta. La alimentación enteral por zona nasoyunal es mejor que la nutrición parenteral, ¿no? O la nutrición parenteral total indicada si existe intolerancia parenteral o si existe situación de cuadro clínico. Hablaba de un aporte calórico y aún en NPT, o sea, nutrición parenteral total, debe mantenerse aporte mínimo por zona nacional. Esto sí se mantiene. ¿Cuál es la idea? Que vuelvo a decir, lo enteral nunca va a ser lo mismo que lo parenteral. Si un paciente para una terapia intensiva con nutrición parenteral total por una pancreatitis porcina aguda, grave, necrosada, infectada, con falla orgánica, está en terapia intensiva con nutrición parenteral, igual está con su sonda nasoyunal para el aporte del líquido. Tiene que pasar el líquido. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de la nutrición actualmente hasta este año 2026? Iniciar la dieta dentro de las primeras 24 horas, idealmente. ¿Ya? En caso leve puede iniciarse de inmediato con dieta hablando sólida. Dice de inmediato, llega, lo catalogas, intentas clasificarlo al paciente. Todas las escalas te salen solo un puntito, nada de aparecer grave, está tranquila, se dio el dolor rápidamente, estás hidratándola, está con su protector gástrico, listo, y de repente escuchar ruidos, está bien, perfecto. ¿Qué es lo que te dice la evidencia? Podría ser un poco duro, pero doctores, será que si evoluciona grave, caso leve puede iniciarse de inmediato con dieta blanda o sólida. ¿Cuándo y cómo utilizar la nutrición enteral para enterar? No tolera vía oral 3 a 4 días, entonces enteral por sonda. Y usar sonda nacional solo si hay un vaciamiento gástrico difícil, obstrucción mecánica o alto riesgo de aspiración. Y para enterar, cuando la nutrición oral o enteral no son factibles, obviamente aquí se deben valorar otros criterios. Si es grave, ya sí tiene que utilizarse nutrición parenteral y también nasoyunal. La alimentación temprana es segura en pancreatitis leve, acelera la recuperación, no aumenta eventos gastrointestinales, disminuye estancia hospitalaria y los costos. ¿Ya? En las que son moderadas, graves, la nutrición enteral debe iniciarse dentro de los primeros 3 días. En las que son moderadas o graves, es superior a la nutrición parenteral y reduce las colecciones infectadas, la falla orgánica y la mortalidad. Esos son los 3 principales puntos y las razones principales por las cuales se debe iniciar la nutrición enteral lo más precoz posible, para evitar ¿qué cosa? La
infección de las colecciones que hubiese. Si el paciente tolera vía oral, pues no le coloca la sonda. Si no tolera vía oral después de 72 horas, coloque la sonda. En relación a los probióticos, ya no se recomienda ningún ensayo clínico aleatorizado mostró un aumento de la mortalidad con sus. No hay recomendación. Inmunonutrición con glutamina y ácidos grasos de omega 3. Antes no había el tema de ácidos grasos con omega 3. Ahora ya se implementó. Puede mejorar los resultados, especialmente en la pancreatitis grave. ¿Okay? Eso es lo que se sabe actualmente de las recomendaciones de lesión en pancreatitis aguda. En reposiciones de líquido, antes había mucho bla bla bla. Administración precoz de líquido entre las primeras 72 horas, mucho más importante las primeras 24 horas, sí, ya lo sabemos, pero no te hablaba de un esquema tan claro. Lo que se sigue manteniendo perfectamente es que la solución que se inicia en un paciente con pancreatitis aguda, en todos, es Ringer lactato. En todos, sea leve, sea moderadamente grave, o sea grave. Ringer lactato. Miren acá, le traigo el ensayo Waterfall. Este ensayo que hizo es un ensayo clínico realizado con 243 pacientes con pancreatitis aguda, donde compararon una reanimación agresiva con una reanimación moderada. La reanimación moderada es la que más se recomienda. La agresiva consistía en dar al inicio un bolo de 20 ml por kilogramo. Pesa 60 kilos, pásele 1200 ml en este momento. Start a chorro. Y después una infusión de 3 ml por kilogramo hora. 3 ml por kilogramo hora. Esa era la agresiva. La moderada decía un bolo solamente de 10 ml kilogramo bolo solo si hay hipovolemia. Que en la mayoría si hay hipovolemia por la extravasación. Y dejar una infusión de 1.5 ml kilogramo hora. ¿Cuáles fueron los resultados? Los que hicieron una reanimación agresiva de esta manera, ¿listo? Tuvieron sobrecarga de líquido en el 20%. Lo empeoraron. Lo hincharon. En cambio, los que hicieron una reanimación moderada, solo el 6.3%. Sacaron intervalos de confianza, valor P, y fueron prácticamente validados a nivel mundial que la principal elección del líquido a administrar es Ringer lactato. E incluso compararon entre un Ringer lactato y una solución fisiológica. ¿Y qué vieron? Que la solución Ringer normal tenía una menor incidencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por el principal aporte de calcio y también de lactato. Menores niveles de PCR dentro de las primeras 48 horas, menos admisiones a UCI y estancias hospitalarias más cortas. Entonces, por lo tanto, había menos complicaciones locales, menos ocurrencia de pancreatitis grave, menos ingresos a UCI, etc. Por lo tanto, la estrategia de reanimación con Ringer lactato, ya buscar siempre signos de hipovolemia, es esta. Si hay hipovolemia, ya, bolo inicial 10 ml kilogramos en las primeras 2 horas, infusión continua 1.5 ml kilogramos hora, velocidad de infusión moderada. ¿Qué es lo que hay que evitar? La sobrecarga de líquido, que es lo que hacía con las infusiones agresivas. ¿Ya? Entonces se ha visto que tiene inclusive aparentemente propiedades antiinflamatorias y los resultados han sido menos. Por lo tanto, el grado de recomendación, nivel de evidencia, ya no hay vuelta. En relación al dolor ya no hay problema también eso, ya pasó el tema de la morfina, que si se administraba morfina producía una contracción de nodi y podía aparecer una pancreatitis, y ya eso salió. Ya actualmente puede utilizarse cualquier tipo de analgésico, inclusive podría comenzar hasta con paracetamol endovenoso para calmar el dolor. ¿Okay? En relación al uso de las proteasas, la infusión endovenosa puede reducir la mortalidad, entonces estaba la aprotinina, cabezate, que eran los más recomendados, pero que no tenían utilidad en las pancreatitis leves como grave, sino más bien en las que eran graves.
Para el síndrome compartimental, bueno, lo ideal siempre es medir la presión intraabdominal. No nos vamos a entrar mucho a esto. Podemos hablar toda una clase de esto, de formas de medir la presión intraabdominal y de comprimir aquello, pero no vamos a entrar ahí. ¿Cuándo se debe dar antibióticos? La única evidencia que hasta el momento es cuando hay una necrosis infectada, sí ahí se debe utilizar antibiótico carbapenémico. Y dentro de los carbapenémicos, el meropenémico, ¿ya? De los dos, el que se ha visto un poco más de superioridad es el meropenémico. Nunca en realidad se debe dar o malgastar antibióticos dentro de las primeras 2 semanas. ¿Cuándo se puede administrar antibióticos dentro de las primeras 2 semanas? Si hay evidencia clínica de un foco infeccioso a distancia o hay colangitis, el hecho de que haya una colangitis, coledocolitiasis, no es indicación para iniciar antibióticos. Antibióticos profilácticos para evitar de que haya una necrosis que se infecte pasó a la historia desde el año 2005. Le digo por qué, porque yo hice mi trabajo de mi residencia de L3 todo sobre pancreatitis y todo mi tribunal era puro cirujano. Entonces no sabía qué hacer. Bien, entonces la tomografía con control de la primera 24 horas sobre el caso diagnóstica lo podría se indicar después de las 72 horas actualmente. El papel de la endoscopia digestiva en la necrosis pancreática infectada debe ser abordada de forma escalonada, manejo médico, drenaje radiológico. Bueno, ¿qué es lo que se hace en caso de que haya una necrosis infectada? ¿Ya? Lo ideal, inicialmente, antibióticos es el principal punto. Antibióticos, la hidratación y el manejo mínimamente invasivo con cirugía percutánea para hacer un drenaje invasivo. Manejo conservador si tiene poco líquido peripancreático, poca necrosis donde no se puede aspirar casi nada. La conducta es conservadora en esos casos. ¿Ya? ¿Cuándo se debe hacer una ERCP? La ERCP, ¿en qué casos se hace? 2 casos. Colangitis dentro de las primeras 2 semanas, ¿no es cierto? O coledocolitiasis, demostrado a través de pruebas de laboratorio que persistentemente están aumentadas o sobre lo que están aumentadas siguen aumentando. Uno de los principales marcadores para predecir el origen biliar de una pancreatitis laboratorialmente, ¿cuál es? ¿Cuál es la única prueba laboratorial para poder decir que el origen es biliar, aunque no tenga ecografía abdominal? No. ¿Ah? No. No. La respuesta le va a sorprender. No, mentira, eso es nuevo. La AST mayor a 150. AST mayor a 150. Entonces, chicos, para ir finalizando, mira, a pesar de los adelantos de las técnicas de soporte vital, la mortalidad sigue alcanzando el 40% de los casos de pancreatitis agudas graves. Ok. Relájense. Hemos terminado este tema hermoso. Nos vamos a agrupar. Y después seguimos con las discusiones de caso. Las simulaciones. Vamos. Doctor, eso de los 2 criterios de la zona nasogástrica, uno era de los vómitos incoercibles, que el otro, ¿cuál tendría que ser? Cuando después de 3 o 4 días el paciente no tolera la vía oral, pues hay que tolerar, independientemente de si es demorado. ¿Y eso de la tomografía, el ingreso progresivo, no me quedó la duda? No se hace el ingreso solo en caso de dudas diagnósticas, solo en caso de diagnóstico. Lo ideal es entre 72 a 96 horas. Ya ni siquiera dentro de las 72